Hola chicos, ¿qué tal? El video que haré el día de hoy será para hablar de, pues, cómo organizo mis resúmenes para el MIR, cómo llegué a hacer tremendo libro y bueno, que tengo otro más por realizar. Pero nada, este video lo voy a tratar de estructurar para que ustedes decidan cuál es la parte que quieran escuchar y será básicamente unas ideas generales, los errores que cometí en mi primer intento al MIR y cómo organizo yo mis resúmenes. Si al final puedo, dejaré unos tips. Pues bueno, ok, entonces este es método que yo voy a explicar, es algo que yo realmente confío porque es el resultado de modificaciones que yo he realizado en mi método para realizar resúmenes. Entonces, ¿por qué lo realizo así específicamente? Porque yo no dispongo de todo el tiempo que exige una preparación total del MIR. Entonces, es un método dirigido específicamente para aquellas personas que mm, tengan que priorizar y no dispongan de todo el tiempo posible. Entonces, nada, es el resultado de una maqueta que yo poco a poco he venido confeccionando. En la descripción dejo las fuentes bibliográficas porque he leído algunos libros, principalmente dos. Entonces, em, eso y he visto algunos videos, es el resultado de eso y servirá de guía para aquellas personas que estén en miras de preparar el MIR y nada, que tú lo puedes acoplar a como tú creas conveniente y a como tú cumplas con tus objetivos y tus necesidades. Entonces, de los errores que yo más cometí, a pesar de haber leído algunos libros, de haber visto algunos videos, en mi primer intento al MIR, fue no escuchar por completo los errores que ya habían cometido otras personas. Entonces, si tú estás en miras de prepararte el MIR y estás buscando información guía de cómo realizarlo de forma eficiente, entonces, por favor, escucha los consejos ya de aquellas personas que ya hemos pasado por este proceso y que realmente son valiosos. Mi primer error, porque sabía de algunas cosas que no tenía que hacer y a pesar de eso lo hice. Y entre esos está eh, tratar de resumir todo. Yo, tema que leía, tema que quería resumirlo y que quería resumirlo yo. Entonces, no, si tú tienes poco tiempo, tienes que priorizar. Entonces, priorizar y con la ayuda de algo no te viene nada mal. Entonces, hazlo porque el MIR es un examen que no te toma todos tus conocimientos teóricos. Lo que te toma es unas preguntas que tú tienes que aprender a resolverlas. Entonces, los resúmenes son unas guías para que tú puedas responder preguntas y no tienen que ser perfectos. Entonces, yo trataba de hacer resúmenes perfectos, leerme todo el tema, que así sea un tema de poca importancia, yo igual lo leía y lo leía y trataba de hacer el resumen. Entonces, no hagas eso. ¿Qué más? No priorizaba. Si, por ejemplo, estaba en cardiología, como cardiología comúnmente lo venimos muy preparado de la carrera, lo que hacía era revisarlo someramente, de forma muy fácil y ya, hacía algo muy, muy fácil. Entonces, nada, y me iba a un tema muy de poca relevancia, por ejemplo, otorrinolaringología, que tiene poca relevancia, entonces, ese tema lo tengo, pero ese capítulo lo tengo muy resumido. No, tienes que priorizar, ¿ya? ¿Qué más? Tratar de seguir páginas. Bueno, si a alguien le interesa, voy a hacer un video de cómo manejarte mientras realizas el MIR y las redes sociales. Pero hay muchas redes sociales, más en Instagram, que te suben muchas mnemotecnias, cosas bonitas,
cosas que a la vista te dicen, wow, que sí, que te sirve, pero no, realmente no estás estudiando. Entonces, no trates de seguir resúmenes, no trates de seguir cosas de otras personas. Yo en este video no voy a subir resúmenes, voy a subir cómo tienes que hacerlo de forma eficiente si dispones de poco tiempo. Y nada, mis errores. Lo primero que tienes que saber para organizar tus resúmenes es que el MIR es un proceso de vueltas y vueltas y vueltas, según cuántos meses dure tu curso o en el caso de que no estés ayudándote por alguna academia, cuántos meses vaya a ser la disposición para la que tú te prepares. Entonces, como es un examen que básicamente consiste en dar vueltas y vueltas a la materia, significa que vas a tener que modificar una y otra vez esos resúmenes. Entonces, por favor, primero, enfócate. Enfócate que es una pregunta. No cometas este error de querer hacer todo el resumen de una materia. Este es el resumen de hepatitis vírica, que lo hice, según yo, cuando estaba estudiando el mío. No hagas esto. Entonces, como es un proceso de que tú vas a hacer vueltas y vueltas y vueltas y cada vez necesites solamente conocimientos más precisos, porque una de las claves que te ayudan a acertar en las preguntas es conocer no solo las similitudes, sino cuestiones específicas que te ayuden a diferenciar una cosa de otra. Entonces, esto no es nada visualmente apreciable para que tú te des cuenta de las diferencias, porque está descrita punto a punto las características de cada hepatitis. Entonces, no. Y así, pues, muchos resúmenes que yo poco a poco fui quitando. Entonces, si es algo que tú vas a modificar, lo que yo hice inicialmente fue en este archivador ir clasificando las materias. Entonces, yo clasifiqué mis materias por priorizando su importancia. Tú tienes que conseguirte los archivadores que te sean necesarios durante el proceso. En mi caso, hasta el momento van siendo dos, pero nada. En uno puse las menos relevantes y en otro las más relevantes. Y de momento es este el que tiene todas las más relevantes. Entonces, eso. En un archivador o en lo que tú creas conveniente, anda haciendo tus resúmenes y ten en cuenta que los vas a modificar. Entonces, yo como noté esa necesidad de que cada vez los iba modificando, eh, opté por lo de los archivadores y seguí dentro del capítulo de una materia, seguí un orden. Entonces, les voy a mostrar cómo tengo un capítulo que todavía no está finiquitado a uno como finalmente quedó. Entonces, este es el capítulo de inmunología y genética, que obviamente está en el segundo archivador, que es de menos relevancia. Y lo que hice fue poner, en primer lugar, una tablita que descargué de una página, creo que es Mirmedic. Y nada, en mi página de Instagram tengo subido los Instagram que yo usé para subir cierto contenido gratuito, como por ejemplo unas tablas que me sirven de modelo para yo irlas modificando. Entonces, lo que yo pongo al principio es unos resúmenes de la Academia de Mira Asturias. Luego pongo una tablita donde yo voy poniendo modificaciones. En este caso, yo las tablitas ya las tengo realizadas y las puse como son muy importantes, al menos inmunología, por ejemplo, las de tratamiento biológico, que obviamente las usas para otras materias, como por ejemplo reumatología y en general la usas para muchas materias, la tengo puesta al principio. Entonces, las mutaciones genéticas que las vas viendo, todo, algunas cosas las tengo puestas al principio. Como por ejemplo también esta hojita que es un esqueleto
donde tengo puesto cuáles son las patologías que afectan en específico a ese huesito con mayor predisposición o de forma más frecuente. Entonces, eh, como para cuando hago un repaso, yo digo, bueno, un repaso o voy agregando cosas, voy a esta hojita y voy agregando, porque es mucho más fácil. Entonces, nada, lo que yo hago en un capítulo es poner ese resumen de Mira Asturias, que me sirve para luego en las últimas vueltas de repasos notar algunas cosas. Pongo una fundita porque en esta de aquí hay algunas cositas como que yo digo, creo que no me va a servir y las voy sacando y las voy poniendo como modificable para después. Y luego tengo mis resúmenes que están categorizados por relevancia de materia, que ya les voy a mostrar cómo me organizo con eso. Pero nada, yo usé dos fuentes de resúmenes. Una es el autor que dejaré acá en agradecimiento, obviamente, y otra es no es Mirmedic, pero son unos resúmenes que están así, como que en vez de estar con muchos colorcitos como este, están ya así como que solamente en plan de blanco y negro y están actualizados con la última edición del CTO, creo que es con la 11ª edición porque yo tengo la 12ª, con la 11ª edición del CTO y obviamente son más actuales. Entonces, estaba en inmunología. Lo que yo hago es eso, usar resúmenes de otras personas para los temas más difíciles que obviamente me van a llevar tocha de tiempo y que ya les dije que hay que priorizar, y los que yo veo que son muy complejos y que realmente el resumen no me sirve, hago yo mis propios resúmenes. Entonces, como esto, que es el capítulo de inmunodeficiencias y que me equivoco muchas veces, entonces digo, no, no me sirve, tengo que hacer mi propio resumen, porque para prueba está este resumen de Resumiremos, que es muy bueno, pero nada, que como es muy corto, veo que no me sirve, entonces lo tengo aquí, pero no. Cojo resúmenes de las otras fuentes que se las voy a dejar aquí abajo para que ustedes, si se animan, puedan descargarlas. Y trato de poner al final, en la parte de abajo, las bases. Entonces, como que las bases es el capítulo que no es importante al 100% en las preguntas del MIR, pero que últimamente están tomando impulso, están cogiendo mayor campo de que sí les están preguntando, pero al momento de que tú estudias en la academia, no, es las bases. Yo las dejo al final porque, bueno, ya les mostré cómo yo tengo un capítulo en proceso de modificación y les voy a mostrar, por ejemplo, neurología, que si ustedes ven este etiqueta, neurología, que ya está anillado, es decir, todos estos capítulos ya están terminados. Y como ustedes pueden ver, no sé si aquí se puede ver, pero aquí dice básicas. Entonces, al final yo tengo puesto así como que el capítulo de todo lo que es temas básicos y que aquí en el MIR todo te sirve. Si tú tienes resúmenes de anatomía de tu primer año, te sirve. Entonces, si es un resumen que tú lo hiciste muy bien, nada, hazlo y agrégalo y durante el proceso tú verás si lo sacas o no. Por ejemplo, en mi caso, yo este resumen lo tengo de segundo año de medicina, o sea, hace más de 6 años, porque yo empecé en el 2010, 2010-2011, y nada, lo tengo desde segundo año de medicina, y yo vi que obviamente me servía para el repaso y yo lo saqué, porque no es necesario que tú te aprendas, por ejemplo, los nervios que son sensitivos así de memoria como tú necesitas aprenderte para el MIR, ¿no? Tener una idea sí, pero no al 100%. O, por ejemplo, esta de aquí, que es una clasificación que hice cuando estaba en, creo que tercer año de medicina o en primer año de medicina, sobre las bacterias y nada. Cosas que no te sirvan, tú las vas sacando, aunque sean básicas, pero las vas sacando. Y al final te vas quedando con la parte más importante para el MIR.
cosas así básicas pero difíciles, yo opté por dejarlas, como por ejemplo esta parte que es cómo es el recorrido y las lesiones del nervio óptico es algo muy importante que te ayudan a discriminar en el momento de poder acertar una pregunta a mí. Entonces, estas cosas yo las fui dejando. Y en la parte de adelante, ¿qué fue quedando? Fue quedando los resúmenes de la Academia Mira Asturias, que yo pienso que están muy bien hechos. Y, por ejemplo, esta hojita de aquí, que en el caso de neurología me sirve mucho para ir agregando patologías o para que cuando yo vea esta imagen y quiera hacer un repaso, ya digo, el síndrome de Gerstmann, que es una patología vascular por accidente cerebrovascular que se caracteriza solamente por la cuadrantagnosia de afectación parietal inferior, pero así yo veo un nombre y digo, eh, mm, me recuerdo qué es, ¿ya? Y no me voy a la parte de acá atrás. Entonces, como que son así, cositas que me sirven. Las cositas que más me sirven, adelante. Luego va el resumen de Amir Asturias, luego va los resúmenes por relevancia de materia. Entonces, lo que primero tenemos en neurología es las vasculares y poco a poco voy dejando las menos importantes, como por ejemplo estas de aquí, que es la de las miopatías. Es mi resumen que yo hice leyendo poco a poco los libros que te mencioné en un principio y nada, fui modificando. Tengo varias aplicaciones que yo utilizo y si a alguien le interesa, haré un video de qué aplicaciones te sirven más y qué no. Y nada, poco a poco fui adaptando mi programa y finalmente lo que más me ha ayudado es una aplicación que se llama Notion. Entonces yo en Notion lo que hice fue con la ayuda de la academia, que en este caso yo estudio con CTO, te pone cuál es la media de preguntas del el capítulo en sí, en este caso inmunología, tiene un porcentaje muy bajo de preguntas para el examen y a su vez te pone cuál es la relevancia de cada materia, porque al final te dice total de inmunodeficiencias, te pone 9, ¿ya? Y en el caso de, eh, para que vean lo que yo hice, este es mi programa de la primera vuelta. Entonces, en cada materia, por ejemplo, inmunología, yo tengo puesto en la parte de relevancia, es poco relevante, pero en contraposición al neurología, tiene puesto relevante, que es muy relevante para mí, y que dificultad, muy difícil. Entonces, yo organicé mis resúmenes por qué poner en el más relevante y qué poner a después en la otra, por esto, porque luego de leer los libros que le mencioné, y de sacar las estadísticas de CDO, yo hice esta plantilla de Notion y en un inicio estaban puestas desde la más relevante hasta la menos, pero hasta que ya ordené mis capítulos, yo dije ya, no necesito más esto, lo que necesito es ir poniendo el orden de cómo las voy viendo por la academia. Entonces lo primero que vimos fue neurología y obviamente yo ya sabía que es muy relevante y la dificultad que yo tengo y en este caso les cuento que tengo puesta hasta la calificación que saqué en la vuelta de bases, que creo que fue el 78%, así que nada, necesitamos reforzar. Y después, ¿qué más? Tengo puesto la relevancia de materia, entonces yo así organizo. Primero organizo la relevancia de la materia, yo me doy esa imagen visual de que cuando reviso, por ejemplo, otorrinolaringología, yo ya sé que está en este archivador o en esta carpeta, yo digo, nada, no es muy relevante, pero por cuestiones de tiempo yo digo, voy priorizando. Y luego, como les decía, en cuanto al libro, cada capítulo tiene su importancia. Entonces, vasculares es muy importante y es la que va a estar primero. En este caso, si ustedes pueden notar bases, es muy importante, pero yo la tengo puesto al final porque es el esquema que uso para
organizar cada capítulo. Bases siempre al final. Cojo mi etiqueta y yo sé que ahí va a estar bases y tengo que repasar. Si hay algo que no me acuerdo, para entender una patología, regreso a este capítulo y continúo con el orden. Entonces, si yo me voy a vasculares, yo estudio vasculares y me doy esa imagen de que es la más importante porque ya sé que está al principio, es la más importante. No necesito estar revisando esto. Y, por ejemplo, el caso de anomalías del desarrollo que está al final, eh, yo lo que hago es estudiarla, obviamente, pero le tomo menos relevancia. ¿Por qué yo hago esto de explicarles lo del libro? Porque cuando tú estudias el AMIR, cuando tú estudias el MIR, en el caso de la academia, eh, les muestro mi calendario. No te pone la relevancia de cada materia. Lo que hace es ponerte un número de capítulos. Por ejemplo, te pone el capítulo 1, 2 y 3, 2 y 6 de reumatología. Y al momento de que yo estoy estudiando reumatología, lo que yo hago es abrir mi capítulo y nada, yo no los tengo puesto en orden de cómo las voy viendo, sino que en este caso las tengo puesto en el orden de que yo necesito priorizar. Entonces, el 1, 2 y 6 yo los leo, los reviso y todo, pero yo digo, no, no tiene mucha importancia y tal tema, cómo me organizo y nada, así. Finalmente, por último, quiero dejarte unos tips. Si tú estás realizando actualmente el MIR, yo creo que lo más conveniente es que tú confíes en el método que estás utilizando, ¿ya? Porque el hecho de buscar información de cómo guiarte en el estudio es antes de que estés en el MIR para priorizar más que todo el tiempo. Si tú estás en miras de realizar el MIR y estás buscando una guía, bueno, yo creo que te sirve este video para que ya te vayas adelantando cómo más o menos va a ser las cosas, o sea, cómo puedes llevar las cosas. Y nada, que en cuanto lo instaures, tú lo modifiques, lo adaptes a cómo tú lo llevas mejor y cuando ya estés en el MIR, confíes plenamente en ese método de llevar las cosas. Ahora, otro tip que tengo es que, por ejemplo, no me voy a cansar de decirlo, las preguntas de desgloses son muy importantes. Entonces, preguntas, preguntas, preguntas. Tú tienes tus resúmenes y cuando tú ya pasas a la parte de estudiar los desgloses, lo que haces es con otro marcador o con otro tipo de pluma, porque por ejemplo para hacer apuntes de mis resúmenes, yo lo que normalmente hago es con una pluma o esfero así normal de mina, y para cuando yo estudio los desgloses lo que hago es coger y anotar con este tipo de pluma o con otro color más que todo las cosas que han preguntado en el MIR, en los desgloses y que yo no lo tengo apuntado en mis resúmenes. Por ejemplo, eh, bueno, me puedo tirar el video diciendo cosas, pero nada, esa es básicamente la idea. Y hay cositas así como que poniendo las diferencias que yo no lo noté en mis resúmenes, lo hago con otra plumita y con otro color, que también tengo una categorización de colores, que esto del tema del MIR es muy complejo y tiene mucho que abarcar, así como el examen, y que se me puede tirar el video aquí diciéndoles pequeños detalles de mis resúmenes, pero nada, creo que lo que he puesto es lo más relevante y que de antemano pido disculpas si este video tiene algo que no esté bien o no sea acorde a los lineamientos generales, como por ejemplo los videos que normalmente me aparecen en el canal de retroalimentación son como muy editados, que me disculpen que yo hago lo que se pueda, así que a mí me han servido a algunos youtubers de guías, como por ejemplo el doctor Basti, que me fue de mucha ayuda con la aplicación de Notion, que yo no la conocía, o otros youtubers que voy a dejar anotado aquí abajo en la descripción, pero que nada, que estos videos son para ayudar y que si hay alguna retroalimentación, una crítica que necesiten, cualquier cosa que yo vaya mejorando, pues que bienvenido sea, que muchas gracias y que nada, espero hacer otro video.